Yo no sé a ustedes qué opinión o qué reflexión les merezca esta palabra de Dios que escuchamos, o qué piensan de esto que escuchamos, cuál sea o qué cosa sea lo que les llame la atención o lo que les haya impactado. Pero a mí me hace pensar en dos cosas. Primero, me hace pensar en que Dios nunca nos abandona. Como dice el dicho, a nadie le falta Dios. Ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie que confíe en Dios, que confíe en su divina providencia. Esto se los platico porque la primera lectura se trata de eso. El profeta Elías llegó a Sarepta y se encontró con una viuda, dice aquí, la viuda de Sarepta, que andaba juntando su leñita y que le dijo, dame un poco de pan, y le dijo, no tengo. Ya ves que ando juntando leña y voy a hacer un pan y se lo voy a dar a mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Y le dijo, ve y haz eso que dices, pero primero dame a mí. Y vas a ver cómo ni la tinaja de harina te va a faltar, ni la vasija de aceite siempre va a estar bien. Vas a verlo. Yo creo que aquella mujer vio en ese hombre a un hombre de Dios. Vio a Dios que le estaba pidiendo, porque confió e hizo lo que el profeta Elías decía. Y nos dice la lectura al final que nunca le faltó ni su harina ni su aceite, y que siempre tuvo que comer. ¿Cuántas veces nosotros dudamos y queremos asegurar lo poquito que tenemos o lo mucho, pensando que nos vamos a quedar sin nada? Aquella mujer confió. Aquella mujer confió. Yo no sé ustedes qué piensen de la confianza en Dios. ¿Qué reflexión pueden hacer ustedes acerca de este tema tan importante? Pero a mí, Dios mismo me ha mandado unas lecciones grandiosas. Miren, a veces no he traído ni un solo centavo, ni para gasolina, para nada, ni para los tacos, ni para gasolina. Y de pronto me dice una señora, padre, traigo mi carro que me haga favor de bendecir. Y voy y le hago la oración, le echo su agua bendita, los felicito, los encomiendo a Dios. Y me dice, tenga, padre, para su refresco. Vaya, son 100 pesos, ya lo hice. Y voy, le pongo gasolina. ¿No es eso providencia de Dios? A veces me he quedado sin comer, no por no tener, no por no traer, porque ando uno por ir para abajo y ando de hambre. De pronto me encuentro a alguien conocido y dice, padre, me invito a mi casa. Y me dan el pollo loco viendo. Y me pongo a pensar, ¿no es eso providencia de Dios? Yo estoy seguro que ustedes y yo nunca nos hemos quedado sin comer por no tener. A lo mejor nos hemos quedado sin comer porque andamos bien ocupados, para arriba y para abajo, bien apurados, con mucho que hacer y muchos pendientes. Pero por no tener, yo bendito sea Dios. Sí he conocido gente que no come porque no tiene para tortillas. He conocido gente que se queda sin comer porque le cortaron el gas.
estado con familias donde veo que están bien adorados, pero si vieran que no se les acaba la fe, vieran como que su fe es más grande, y digo, bendito sea Dios, que Diosito no nos deja. A nadie le falta Dios. Aquella mujer, la viuda, hizo lo que aquel hombre de Dios decía y no le faltó. Yo desde chiquillo me enseñaron a tenerle mucha fe a la divina providencia, y siempre le digo que tu divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, que nunca nos falte que comer. Pídale a Dios eso. Poquito o mucho, lo que hay en el refri, lo que hay ahí en la mesa, una comidita caliente, poquita o suculenta o de grandes cantidades, pero que siempre le demos gracias a Dios por la comida. Por la comida. Hay gente enferma que se tiene que comer lo que le dan, porque es lo que le prescribió el médico, y está deseando otras cosas. Yo mismo me he comido la comida de los hospitales, bien fea, unos caldos tan horribles y tan desagradables. Y yo a veces deseo un caldo con hierbabuena y con elote y con chayote y con mucha papa y con mucho repollo, así en abundancia, pero un caldo de esos que dan en el hospital. Unas gelatinillas así quedan bien feas. Pero bendito sea Dios que comen y que tenemos que comer, que nunca nos falte que comer. Pedirle a la divina providencia que nunca nos falte el sustento diario. Y pedirle a la divina providencia que nunca nos falte que ponernos. Hoy, en estos tiempos ya de frío, mucha gente sí batalla porque no tiene una chamarrita buena. Pero gracias a Dios que ustedes y yo siempre tenemos que poner. A lo mejor que ropa buena no, pero pues del mercadito que no nos vale. Aquí está don Rogelio, que nunca me deja Dios a través de su persona y de su señora esposa, que me traen mis zapatos. Es más, aquí están. Sí, de ver este estilo. No se le exhibieron. Gracias. Entonces, yo tengo esta experiencia de la divina providencia, de la confianza en Dios. Por eso les digo, ustedes, si yo les digo esto, ¿cuánto no me podrán decir ustedes de su experiencia de la confianza en Dios? Yo pienso que ustedes podrán decirme o podrán contarnos mucho más de lo que han vivido, de sus experiencias de confiar en Dios. Entonces, que nunca nos falte de comer. Aquella viudita dice aquí que no le faltó. Que nunca nos falte donde vivir, un techo donde guarecernos, donde pasar la noche. Ya les he dicho que de estas tres cosas, casa, vestido y sustento, como que la más grave, o la más trágica, o la que más nos da tristeza, es el no tener casa. A lo mejor no tenemos que comer, a lo mejor no tenemos que ponernos, pero el no tener casa es muy grave. Porque el que no tiene casa no tiene a dónde llegar, no tiene a dónde ir. Ustedes tienen a dónde llegar. El que tiene su casita sale de misa, o regresa del mercado, o regresa del cine, o regresa de su trabajo, o regresa del fútbol, pero sabe que tiene a dónde ir, a dónde llegar. El que no tiene casa
no tiene a dónde ir, no tiene un punto de referencia, ni de dónde partir, ni de dónde salir, ni a dónde regresar. Y nadie lo espera. Nadie lo espera. Y ustedes ya saben la diferencia entre casa y hogar. Podremos tener una casa muy grandota, de muchas habitaciones y de muchos niveles, y con albercas y de mármoles y cuantas cosas finas. Pero ese no es un hogar. El hogar, la diferencia lo hace el amor, la fraternidad, la unidad con que vivamos en la familia. Hay casas muy grandotas y muy finas, muy elegantiosas, pero que ni se hablan, están empleitados, ni se juntan para comer ni nada. Pero un hogar es diferente. Entonces, el que no tiene aquí a dónde llegar aquí en la tierra, señal de que no tiene a dónde llegar en el cielo. Pero si nosotros tenemos a dónde llegar aquí, es porque tenemos también a dónde llegar en el cielo. Por eso es importante que todos los migrantes, toda la gente que va de paso, que todo el mundo tenga un techito donde guarecerse, donde descansar, donde pasar la noche, donde dormir, donde estar. Porque es signo de que todos estaremos un día en nuestra casa del cielo, donde Dios nos está esperando. Esa es la experiencia que yo tengo de la confianza en Dios, en su divina providencia. La segunda lectura, el Evangelio, también trata de una viuda. ¿Por qué el tema de hoy en las dos lecturas saca el evangelista el tema de las viudas? ¿Quiénes eran las viudas en aquel tiempo? ¿Cómo vivían las viudas? Las viudas eran personas sin derechos. Eran consideradas las personas más pobres. Porque el de los derechos no era la mujer. En el Israel antiguo, la de los derechos no era la mujer, era el hombre. Y si una persona se le moría a su marido o quedaba solita, era una persona que quedaba desprotegida. Era una persona que quedaba solita, que quedaba pobre. Entonces, el ser viuda en tiempos de Israel no era cosa buena. La viudez es un estado teológico, como el matrimonio, como la vida de la soltería. Y por eso urgía la atención a las viudas en tiempos de Jesús. Y los escribas y fariseos, haciendo uso de su religión, haciendo uso y ostentación de largos rezos, simulaban como que las cuidaban, pero no era eso en realidad. La finalidad era quedarse con los pocos bienes que habían tenido. Por eso dice aquí, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. ¿Pero qué? Que las viudas eran gente muy pobrecita que quedaba desamparada, sin protección legal, sin ninguna protección jurídica ni religiosa, y entonces estaban expuestas a que todo el mundo se aprovechara de ellas, en todos los sentidos. No nada más quitarle sus bienes económicos, sino en todos los sentidos. Por eso hoy nos pone Jesús en el Evangelio y en la primera lectura acontecimientos de una viuda. Hoy hay otra viudita en el Evangelio que dice que estaba echando sus moneditas de muy poco valor en la alcancía de Dios. Y dice que muchos ricos echaban en abundancia, pero que ella echó unas moneditas de poco valor. A mí, esto me hace pensar en otra palabra que es muy importante: en la generosidad.
Yo no sé ustedes qué piensen de la generosidad o qué me puedan decir acerca de lo que es ser generoso. Pero yo de entrada pienso que una persona que es generosa con alguien o con algo es porque le tiene amor, le tiene cariño. Si yo soy generoso con mi mamá, es porque la amo, porque le tengo cariño y le doy para sus medicamentos, para que vaya al doctor, para que tenga su dinero. Eso es lo que decía cuando era niño. Si una persona es generoso con los bomberos, es porque sabe el trabajo que hacen los bomberos, es porque le tiene cariño al cuerpo del bombero, o a la Cruz Roja, o a Cáritas, o con alguien que conocemos y sabemos que lo necesita y le tenemos cariño y le damos. Nadie ayuda a lo que no quiere. Pues para empezar, la generosidad se necesita de voluntad, de querer hacer el bien, y se necesita tenerle cariño, amor a aquella persona, a aquella institución a la que estamos ayudando. Pero aquí la viuda da unas ofrendas para Dios, los echa para el culto a Dios. Entonces, a mí me enseña que la primera persona con quien tengo yo, el Padre Enrique, con quien tengo y debo ser generoso, es con Dios. Es con Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Y así debe ser. Por eso quiero los manteles bien bonitos para Dios. Por eso en la casa hay que se quede. Primero los candiles, primero los cuadros, primero acá, porque es para el culto divino. Para el culto divino. ¿Qué piensan ustedes de ser generosos? ¿Han sentido la experiencia de lo hermoso que es dar y darse? Y no me refiero solo a la cuestión material o económica. Darse a sí mismo. El tiempo. Ya no hay tiempo para dar a nadie. Ya no tenemos tiempo. En la familia ya no hay tiempo de nada. Todo el mundo andamos subiendo ocupados. El papá ya no tiene tiempo para sus hijos. Muchachos de prepa, muchachos grandotes, bigotones, que me vienen a decir: padre, hace muchos años que mi papá, hace mucho tiempo que mi papá no me pregunta: ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo andas? Platícame de tu trabajo. ¿Cómo te va en la facultad? Ya sabe que traigo novia, padre, pero él no me dice nada. Pero yo sé que ella sabe, pero él no me dice nada. ¿Por qué no me dirá nada? Y luego los papás se asustan que porque el muchacho se anda drogando, pues claro, si no tiene la atención que requiere. Entre esposos y esposas ya no hay ese tiempo para platicar, para dialogar. Llega el marido bien cansado de su trabajo y la mujer con todo el quehacer de lavar y planchar y barrer y todos los niños en la escuela y cuantas cosas, y le quiere platicar algo y el otro la bloquea luego y le dice: ya vas a empezar. Pues así no. Así no. Se bloquea el diálogo, se bloquea la plática. Y luego la mamá tajadera, que los niños quieren jugar con su papá porque acaba de llegar del trabajo y les dice: no me moleste porque yo muy cansado de su trabajo. Pues que juegue con sus hijos, que les dé tiempo, que los atienda. Si no es hora, ¿cuándo? Vieran que ya no hay tiempo en la familia, ni paciencia porque nos desesperamos, ni comprensión, ni perdón,
Porque a veces se batalla mucho para perdonarse entre la propia familia. ¿Cómo cuesta pedir perdón? ¿Y cómo nos cuesta a veces perdonar? Ya no tenemos misericordia para dar. Y eso que viene el año de la misericordia. Ya no tenemos tiempo, ya no tenemos paciencia, ya no tenemos comprensión. De eso se trata hoy la viuda, de lo que damos a Dios, de lo que nos damos para ser mejores. Yo les agradezco mucho, mucho que sean generosos. No nada más con el templo. Dios bendiga su generosidad para con los bomberos, para con la Cruz Roja, para con las Cáritas, para con el TEC, para con la iglesia, para con nuestra comunidad. Dios les multiplique lo que han de dar y lo que han dado, que nunca les falte en su casa. De veras. Nuestra Santa Misa, los días primeros, es por nosotros defensores. Y oramos y encomendamos a Dios a ellos en sus cumpleaños. Y a mí me da mucho gusto que ustedes dan cuando pasan la canastita, recogiendo la ofrenda. No estoy diciendo que den poco, tampoco estoy diciendo que den mucho. Que lo que den sea con mucho amor. No lo den con dolor. Yo sé que lo que dan, lo dan con mucha generosidad, con mucho amor. Por eso les rinde a ustedes. Y por eso nos rinde a nosotros. Por eso nos alcanza. De veras. Luego hay gente que no da nada, así viene la gana. Van pasando la canastita y se hace así como que está viendo para arriba. Y luego ya pasó la canastita y ya está. O a veces hace como que están orando así. Pero hay gente que es muy buena. Yo veo que ustedes son muy buenas personas y siempre dan con generosidad. Y les digo, Dios les ha de bendiga, Dios les rinda la verdad. Porque les digo, yo sé que lo dan con mucho cariño. Y no nada más aquí. Cuando damos una monedita a los migrantes, yo lo he sentido. Te dicen, Dios le bendiga, mi hermano. Y así se ve que son de otros países. Dios le bendiga, mi hermano, ándale. Entonces, te desean bendiciones. Te desean la paz, te desean que te vaya bien. Entonces les digo, Dios bendiga lo que han de dar. No nada más aquí, sino en donde quiera que estén. Y siempre que denle por amor. Porque a veces lo dan juzgando. A veces damos juzgando. Le das la monedita y ha de ser para lograrse. Y ha de ser para comprar algo. O ha de ser para malgastarlo, mira. A veces damos juzgando. Entonces, ojalá y que siempre queremos y que tengamos esto en cuenta. Cuando Dios te pide, es porque ya te dio. Y cuando Dios te da, es porque te va a pedir. Eso me hace pensar a mí esta palabra de Dios en estos dos temas, en la confianza en Dios y en la generosidad. ¿Qué tan generoso soy ahora con mis hermanas? Porque les doy tiempo, les tengo paciencia, los comprendo. ¿Qué tan generoso soy con ustedes? Padre, hágame favor de confesarme. No, ahorita no tengo tiempo. Ahorita no puedo, váyase en otra ocasión. No, siéntese ahorita lo confieso. Siéntese ahorita lo confieso. Padre, hágame favor de decir, sí, ahorita, ábreme con las puertas y ahorita voy. Y ahí voy. Padre, un enfermo, sí, dame la dirección y ahorita voy. O sea, ¿qué tanto tiempo les doy? ¿Con qué cariño? ¿Con qué amor los atiendo? Es mi chamba, para empezar es mi chamba. Y no decirles que no les confieso porque no tengo tiempo. Si le piensan a confesar, si yo les digo que no, pues ya no puedo. Y no hay gente que está haciendo fila y que está sentada
sentadito ahí pensando lo que le va a decir el padre, y llega con el padre y se les olvida todo. ¿No les ha pasado eso? Que se les olvida a la gente el diablo que no descansa. Dice, padre, es que yo iba a decir tantas cosas pero que se me olvidaron. ¿Por qué? Le pregunto. Y ya le pregunto, ¿se han robado? ¿Se han robado bancos? ¿Se han secuestrado? Y dicen que no, pues es gente buena, dice. Es gente que viene a que le escuche el Padre. ¿Por qué? Porque en la casa ya no hay quien los escuche. El Padre los escucha. El psicólogo les cobra, pero el Padre no. Entonces, si vieran qué gusto me da pensar que digo yo, Padre, tienes que ser muy generoso con tu gente, con tu comunidad. Tienes que entregarte a ellos. Tienes que darte. Tienes que confiar en Dios. Diosito nunca te va a dejar. Así yo les invito a ustedes, tienen que confiar en Dios, confíen siempre en Dios y también tienen que ser muy generosos, no solo dar de lo que nos sobra. A veces andamos dando ropa podrida, cosas que ya no queremos, pero cuando nos damos a nosotros mismos, eso es maravilloso. Sentir, vivir esa gran experiencia de dar es maravillosa. Pero el único que nos da ejemplo de confianza en Dios y el único que nos da ejemplo de entrega generosa y total, él confió en Dios. Ya le andaba en el huerto de los olivos, dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le entró. Él entró. Y dio la vida por la salvación de todos. Se dio a sí mismo. Entonces nosotros, ojalá y le copiemos un poquito. Ojalá y que Dios me permita copiarle un poquito de la gran confianza que él tuvo, que yo también sepa confiar en que Dios no me deja. ¿A poco ustedes piensan que le voy a decir a Dios, Señor, ¿por qué me mandabas al templo del Santísimo Sacramento? Mejor me hubieras mandado a Fátima, allá a la colonia de Guadalajara. No, donde Diosito diga, donde Dios quiera, donde me ponga, ahí tengo que confiar en Dios. Así ustedes, donde trabajen, en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad, conflictos matrimoniales, conflictos con sus hijos, no hay que renegar de Dios, no hay que desconfiar. Eso en cuanto a la confianza. Y en cuanto a la generosidad, les digo que Dios nos conceda ser generosos como Él fue generoso. Lo dice la segunda lectura que nos leyeron. Cristo se entregó por todos nosotros. Con esta reflexión seguimos la Santa Misa. Nos ponemos